Sí, nuestra primera clase. Me comunicaron, me acuerdo que sí, en el anterior viernes, por eso no pudimos pasar. Estaban esperando que se abran, creo que varios grupos, y de ahí recién ya comenzamos. En teoría empezamos esta clase. Muy bien. Esta es nuestra primera clase, entonces. Muy bien. Bueno, primeramente voy a presentar. Yo soy el doctor Mario Pérez. Muy bien. Soy médico pediatra con la especialidad en terapia intensiva infantil. Muy bien. Así que conmigo vamos a llevar en este semestre la asignatura de pediatría 2. Bien. Ustedes ya en el anterior semestre han llevado la pediatría 1. A ver, tengo entendido. Entonces, esta pediatría es muy distinta a la pediatría 1. Bien. Acá vamos a abarcar ya directamente patologías relacionadas a la infancia, muy bien, por diferentes sistemas. Pero vamos a volver, sí, a repasar, claro que sí, vamos a volver a repasar parte básica de lo que era toda la pediatría 1, o sea, neonatología, crecimiento, desarrollo, vamos a volver a pasar. Bien, conceptos básicos. Muy bien. Conmigo las clases teóricas las vamos a llevar acá todos los días viernes. Y lo bueno es que no tenemos feriados de por medio que nos van a hacer necesitar reemplazar alguna clase. Muy bien. Ya está elaborada la fecha del primer parcial, que va a ser de acá en 2 semanas. Bien, vamos a hacer este primer parcial solamente de las 2 clases que vamos a ver hoy y la siguiente clase. Bien, así que ese tiene que ser el parcial para que aprovechen, porque no es mucho contenido. Bien. Las clases prácticas igual las vamos a ver conmigo, las vamos a llevar en consulta externa. Bien, vamos a hacer, son 5 grupos. Por el grupo de WhatsApp vamos a coordinar bien dónde vamos a ir. Bien, porque los grupos que van el día martes sí van a tener que ir al consultorio que está por el cuarto anillo, y los otros grupos lo vamos a ver acá en la clínica Usebol, porque ahí también trabajo por las mañanas. Bien. Y si nos da tiempo, vamos a hacer pequeños grupos para poder ir a terapia pediátrica en el hospital de niños, bien, que ahí es donde hago guardias en la noche, pero con tiempo. Bien, perfecto. Para la parte bibliográfica, chicos, nosotros vamos a basarnos en las presentaciones que salen del libro de pediatría de Nelson. Bien, ese es nuestro libro base. Yo en el grupo de WhatsApp también se los voy a enviar el libro en PDF, si es que no lo tienen, para que complementen la lectura. En de las clases ustedes complementan con esta bibliografía, pediatría de Nelson. Y en la práctica vamos a ver otras cosas. Yo quiero que de este semestre ustedes, que ya están a un paso de entrar al internado, vayan sabiendo lo importante de medicina. Leer una placa de tórax, interpretar un laboratorio. Ya deberían saber, pero que lamentablemente no nos acordamos cómo poder hacer. Bien, eso vamos a reforzar conmigo más en la parte práctica, y reanimación vamos a hacer también. Importante que ustedes sepan reanimar. Algunos van a empezar con la provincia y ahí sí a veces nos toca enfrentarnos a todas estas cosas sin alguien que nos enseñe. Bien, a veces nos dejan solitos. Si nos toca a veces lejos, nos dejan solos y ya tenemos que empezar a actuar. Muy bien. Entonces, ¿qué sistemas vamos a ver durante esta asignatura? Enfermedades gastrointestinales, respiratorias, hematología, neurología, y terminamos con oncología. Las patologías más representativas de cada sistema que vamos a estudiar. Bien. Bueno, si a mí no me van a ver por todos lados, no me quedo quieto, doy vueltas por todos lados. Muy bien, igual pregunto, muy bien, pregunto mucho. Es una buena forma de que ustedes igual estén participando. Así que los que quieran pueden participar. Muy bien, acá no estamos criticando a nadie, sino queremos reforzar esos conocimientos que ustedes ya lo saben, que a veces solamente es cuestión de que reforcemos, tengamos bien consolidado eso. Muy bien. Perfecto. ¿Alguna duda de esa parte introductoria? No, muy bien. Entonces ya estoy agregado a su grupo de WhatsApp, por ahí vamos a comunicarnos y la práctica la vamos a empezar desde la siguiente semana.
Muy bien. Coordinando los horarios conmigo en el tema del grupo. Muy bien. Bueno, entonces para no retrasarnos más, vamos a empezar nuestro avance. Porque venimos un poco retrasados, eso sí es cierto. Vamos a empezar con las enfermedades gastroenterales. Muy bien. Y de las gastroenterales, en pediatría, la que tiene más relevancia va a ser la enfermedad diarreica y la diarrea. Entonces, la diarrea va a ser algo que todo el tiempo en niños vamos a ver. Por eso es importante estudiar, bien, saber cómo más o menos yo voy a hacer el manejo teórico de la diarrea. Bien. Entonces, los objetivos de esta clase van a ser que ustedes dominen la definición de qué es diarrea, cuándo esta diarrea es aguda, cuándo es crónica, qué es disentería, cómo se produce la diarrea. También vamos a repasar un poquito al grueso de la fisiopatología, cuáles son esas causas que pueden provocar las diarreas. Bien, en este caso, más van a ser las diarreas de tipo infecciosas. Bien, las complicaciones y cómo el tratamiento, ya sea sintomático, como también el tratamiento antibiótico, la prevención. Y terminamos con las parasitosis, que igual son más relevantes en pediatría. Muy bien, entonces diarrea. ¿Qué es diarrea? Nos preguntan a nosotros qué es el síndrome diarreico, qué es la diarrea. Yo tengo que tomar en cuenta esta definición. No solamente va a ser que una disminución, no va a ser solamente el incremento en la frecuencia. Muchas veces nosotros hemos aprendido que diarrea solamente debería ser el incremento en la frecuencia de las deposiciones. Ese niño, ese adulto, que va más veces al baño de lo que normalmente va. No, sino diarrea también va a ser la disminución de la consistencia. Bien, estas dos cosas son las que yo tengo que tener en la definición de diarrea. Disminución de la consistencia de la materia fecal y aumento en la frecuencia. Pero ¿cuánto debería ser la frecuencia? En realidad debería ser adecuada al paciente. ¿Por qué? Va a haber pacientes que pueden evacuar de forma normal una vez al día, pero también hay pacientes que evacúan de normal 3 veces al día. Es variable, como hay pacientes que evacúan una vez cada 3 o 4 días. ¿Qué pasa acá? Entonces, en realidad, esto va adecuado al paciente, no es en realidad a la frecuencia, pero sí vamos a tener que tomar un número para poder decir sí, en base a este número de posiciones, sí vamos a definirla como la diarrea. Tienen que ser 3 o más deposiciones en 24 horas. ¿Bien? Y puede venir asociado a otra sintomatología. ¿Bien? No solamente enfocado a la diarrea, sino también el paciente podría tener náuseas, podría tener vómitos, podría tener fiebre, muchos otros síntomas. Muy bien. ¿Cómo la voy a clasificar? Cuando sea la diarrea aguda, muy bien, es la que tiene una duración de 7 días o menos. Bien, ese concepto igual tengo que tenerlo claro. ¿Cuándo es una diarrea aguda? ¿Cuándo es una diarrea persistente? ¿Cuándo es una diarrea también crónica o prolongada? Hay diferentes conceptos o clasificaciones. La aguda, nuevamente ustedes van a saber que es la que tiene una duración de 7 días o menos. La prolongada, entre 7 días a 13 días. Y la persistente o crónica es la que tiene una duración mayor a los 14 días. ¿Por qué es importante que yo sepa cuándo es la diarrea aguda, cuándo no? 2 cosas. Una va a ser para que ustedes puedan hacer el diagnóstico. Recuerden, más adelante ustedes ya van a empezar a hacer historia clínica. Y en historia clínica yo tengo que saber si la diarrea de tipo es aguda, crónica, es persistente, prolongada. ¿Me ayuda eso? Sí, para el diagnóstico.
pero también me ayuda en saber que hay ciertos agentes infecciosos que pueden provocar más las diarreas agudas, hay otros agentes infecciosos que pueden provocar más las diarreas crónicas también. Entonces me sirve sí para poder darle el diagnóstico y poder sospechar también la causa de esas diarreas. Las diarreas agudas van a ser aquellas producidas principalmente por agentes virales o bacterianos. Virales o bacterianos. Y las diarreas prolongadas o crónicas son aquellas producidas por enfermedades parasitarias. Los parásitos van a producir diarreas crónicas o prolongadas. Ya les voy adelantando ese dato, lo vamos ahora a desarrollar más adelante. La diarrea es la segunda causa a nivel mundial de mortalidad en niños menores de 5 años. ¿Bien? Que puede llegar a ocasionar hasta 550,000 muertes año, principalmente en los pacientes que tienen 3 años o menos. ¿Y por qué creen ustedes que es mortal? Exacto, porque la complicación que vamos a ver más adelante, prácticamente va a ser nuestro tema de la siguiente clase, es la deshidratación. La diarrea puede provocar deshidratación y la deshidratación puede provocar dos grandes cosas. ¿Qué cosas? Muy bien, ¿qué tipo de shock? Hipovolemia. ¿Qué más puede provocar una deshidratación? A consecuencia de una diarrea. Muy bien, claro, por el shock va a tener todo eso, taquicardia, hipotensión arterial. Pero ¿qué se pierde por la diarrea? Electrolitos. Bien, o sea que puede provocar trastornos electrolíticos. Y igual que eso vamos a ver en la próxima clase, uno de esos electrolitos es mortal. Bien, el potasio puede provocar arritmias mortales en un paciente deshidratado. Entonces, por eso es que mueren los niños con diarrea. No mueren por la diarrea, sino mueren por las complicaciones que produce la diarrea. Principalmente esta diarrea que va a producir deshidratación y que va a producir trastornos electrolíticos graves. Bien, eso tenemos que tenerlo bastante claro. Aquí vamos a hablar un poquito de la fisiopatología de la diarrea. ¿Qué es lo que pasa en la diarrea? ¿Por qué se produce? Bien, nosotros tenemos que acá entonces recordar un poquito la fisiología de nuestro intestino. ¿Qué es lo que hace nuestro intestino? ¿Cuál es su función número 1? Su función número 1 del intestino es absorber los nutrientes. No solo absorbe nutrientes, sino también absorbe líquidos, o sea, absorbe agua. Por eso la forma normal de la materia fecal es consistente. ¿Por qué? Porque pasa por un ultrafiltrado de todo el intestino. ¿Sí? ¿Claro? Pasa por un ultrafiltrado en todo el intestino, que el intestino le da a la materia fecal esa forma característica de ser pastosa en bol. ¿Bien? Pero ¿qué es lo que sucede cuando hay diarrea? ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos diarrea? Los diferentes agentes patógenos, en este caso infecciosos, ya sean virus, bacterias, parásitos, van a venir a alterar la estructura celular del enterocito. Y en el enterocito, ustedes se van a acordar, de la célula del intestino. Bien, ¿qué es lo que hacen en el enterocito? Van a provocar destrucción, algunas bacterias de la pared celular. Y al provocar la destrucción de la pared celular o provocar alguna alteración inflamatoria, van a provocar un desequilibrio, como dice acá, en el transporte de esos solutos.
La manera más fácil para que ustedes entiendan es que la bacteria o el virus viene y afecta este sistema de absorción del enterocito normal. Entonces, ¿qué hace este enterocito al no poder absorber? Directamente no absorbe. Por eso la materia fecal tiene esa consistencia líquida, porque no puede absorber. El patógeno está provocando un proceso inflamatorio en esa célula que no puede absorber. Y al no absorber, no solo no está absorbiendo líquidos, como están viendo acá, sino también electrolitos. No puede ingresar sodio, no puede ingresar potasio, no puede ingresar cloro. Y eso provoca que la materia fecal no pueda contener esa consistencia, que no pueda tener esa forma normal. Por eso la vamos a ver nosotros a la diarrea como tal líquida, ¿no? Esa consistencia líquida. Los virus van a provocar un tipo de diarrea que es la osmótica. ¿Por qué? Porque son más agresores con estas bombas de transporte de electrolitos. Ahí la diarrea es mucho más líquida. Entonces, algo que tienen que tener claro es que la diarrea viral, la diarrea provocada por los virus enterales, es esa diarrea que la madre nos va a decir que es la diarrea líquida, prácticamente hace agua, mi niño, está evacuando agua y es abundante, o sea, rebasa el pañal, el niño no puede a veces ni contenerse para poder llegar al baño. Esa diarrea explosiva, líquida, abundante, es la que provocan estos virus. ¿Por qué? Porque los virus pueden provocar esa alteración en esos transportadores de electrolitos en la membrana de la célula. Las bacterias van a provocar lo mismo, pero no son tan agresivas como es el virus. Bien, por eso los virus, ustedes van a notar, en realidad son las diarreas más deshidratantes. Los virus provocan esas gastroenteritis o diarreas con mayor peligro de deshidratación. Las bacterias, en cambio, van a provocar otras complicaciones muy apartes de la deshidratación. La bacteria lo que hace es alterar este sistema de transporte, pero aparte de eso, destruye la membrana celular, destruye la pared celular, destruye el tejido. A raíz de ese trauma que va a producir en la superficie celular, vamos a ver que el paciente puede tener un tipo específico de diarrea. Bien. Ahora, ¿cuál sería ese tipo de diarrea? Una diarrea secretora, que es producida por las bacterias. ¿Qué más vamos a encontrar en la diarrea? A raíz de todo eso, el intestino va a empezar a movilizarse más rápido. O sea que hay un aumento en su peristaltismo. A raíz de ese aumento del peristaltismo, el paciente puede tener dolor abdominal, un dolor cólico, por un efecto vagal de tipo simpático. Muy bien, o sea que no solamente es la membrana del enterocito, sino también ya es el sistema nervioso entérico que se ve comprometido por ese proceso inflamatorio. Bien. Ahora, les decía, las bacterias pueden provocar destrucción de la pared celular. Muy bien, sí, hay una bacteria que es más específica y que puede provocar trauma en la superficie de la célula. Bien. Y al producir trauma, ¿qué produciría eso? La presencia de qué? Sangre. Bien, o sea, todas nuestras células y tejidos están vascularizados. Entonces, cuando uno tiene traumatismo, cuando uno tiene algo que altera la estructura de esa célula o ese tejido, va a producir sangre. Muy bien, entonces, ustedes alguna vez han debido escuchar o ver que hay algunas diarreas que sí vienen con sangre, pero no es sangre por la higiene o por el compromiso anal, sino es sangre que proviene del mismo intestino.
Y esa sangre es la sangre que está provocando esa bacteria al traumatizar esa célula. Bien. Cuando yo vea diarrea con sangre, yo ya le voy a entonces cambiar la definición. Bien. ¿Qué le voy a poner? ¿Qué nombre? Disentería. Disentería. No todas las diarreas vienen con sangre. Tampoco son todas las bacterias las que pueden producir diarrea sanguinolenta. Es una en especial la que puede producir esa disentería. ¿Y quién es? Ustedes se van a notar Shigella. Bien, Shigella. Shigella es una enterobacteria como la Escherichia coli, como la Salmonella, como el Bacillus cereus, la Klebsiella. Son esas bacterias que producen gastroenteritis bacteriana, o sea, infección intestinal de tipo bacteriano. Pero de todas estas que ustedes están escuchando y leyendo, tengo que saber que esta Shigella es la que produce con más frecuencia diarrea con sangre, disentería. Entonces, cuando ustedes vean niños con diarrea con sangre, aparte de tener esta otra sintomatología, yo ya tengo que ir sabiendo que esta bacteria que puede estar provocando esto es Shigella, porque Shigella, fuera de todas las otras bacterias, le gusta traumatizar a la célula. Tiene una predilección por acá y va y agrede todo esto para producir microtraumatismos que se manifiestan como sangrado en la materia fecal. Bien. Ahora, ¿cuál es el virus que produce con más frecuencia diarrea? Rotavirus. Bien, rotavirus. Rotavirus no es el único virus que puede provocar diarrea. De hecho, hay más de 100 virus que pueden provocar diarrea. Astrovirus, calicivirus, sapovirus, adenovirus. Son muchísimos. Bien. Pero ¿por qué siempre hacemos más relevancia en rotavirus? Porque el rotavirus puede provocar esas diarreas con deshidrataciones graves. Bien. ¿Tenemos forma de prevenir eso? ¿Cómo? Muy bien. ¿Cuándo coloco la vacuna? 2 meses, 2 y 4 meses. Muy bien. ¿Oral o intramuscular? Oral. Muy bien. La inmunización que se hace con la vacuna antirrotavirus ayuda a que estos niños puedan evitar esas complicaciones graves por el rotavirus. No quiere decir que la vacuna va a hacer que los niños nunca enfermen con rotavirus. No, no. Los niños pueden seguir enfermando con rotavirus todo el tiempo, pero lo que hace la vacuna es evitar las complicaciones graves, y en este caso la deshidratación grave que puede provocar rotavirus. Bien. En niños vacunados hemos encontrado muchas veces varias infecciones por rotavirus, pero no mortales. En cambio, el niño que no se vacunó sí terminaba con deshidrataciones graves por el rotavirus. Bien, entonces tengo que tener claro, rotavirus es la causa viral más frecuente de diarreas virales. Pregunta de examen. Muy bien. Bacterias, ¿cuáles son? Las que hemos dicho, las enterobacterias. De acá, suficiente que yo me aprenda Salmonella, que puede provocar la gran y famosa fiebre tifoidea, que viene con diarrea, pero que también viene con ¿qué? Fiebre. Entonces, eso vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son las características clínicas de una diarrea bacteriana? Pero tengo que saber que son las enterobacterias, esas bacterias que producen la diarrea. Fuera de la Salmonella, Shigella. Y ya sé que la Shigella puede producir diarrea con sangre, disentería. ¿Qué otra bacteria? Escherichia coli. Bien, Escherichia coli. Y E. coli, ya la tengo que ir yo recordando acá, ¿produce diarrea? Sí. También puede producir otra cosa. ¿Qué otra enfermedad
puede producir Escherichia coli. Muy frecuente, más en mujeres. Infecciones urinarias. ¿Bien? Las infecciones urinarias son provocadas por esta misma enterobacteria, Escherichia coli. Entonces, cuando veamos el tratamiento antibiótico, prácticamente el tratamiento que se da a las diarreas infecciosas bacterianas es prácticamente el mismo tratamiento de la infección urinaria. ¿Bien? Es muy parecido. Muy bien. Hay diarreas que pueden venir asociadas a otros factores. Por ejemplo, pacientes que se encontraban internados muchos días y durante su estancia en la internación empezaron a hacer diarrea. ¿Bien? Cuando un paciente que no vino con diarrea a la internación, pero hizo diarrea estando internado, esa es una diarrea nosocomial, una bacteria que puede provocar eso, se llama el Clostridium difficile. Clostridium difficile. Pues esta es una bacteria que puede provocar diarreas asociadas al cuidado de salud, a la internación. También puede estar asociada al uso de antibióticos que barren la flora normal de nuestro intestino, al uso de inhibidores de bomba de protones, como es el omeprazol o algunos otros antiácidos. Debilitamos todo nuestro sistema enteral y esta bacteria oportunista va y produce infección. Bien, entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de bacteria que puede provocar estas diarreas. Bien, Clostridium difficile. Muy bien. Acá en este esquema estamos viendo lo que habíamos comentado. Rotavirus, los virus respiratorios provocan ese tipo de patología, alteran la membrana celular y alteran las bombas de transportadores de iones. Así es que la materia fecal no puede hidratarse, tiene esa consistencia líquida y no puede absorber electrolitos. Por eso perdemos electrolitos por la diarrea. Las bacterias van a producir el mismo efecto, pero no son tan agresivas con los transportadores de iones. Shigella, la representativa, aparte de eso provoca microtraumatismos, como están viendo, se rompe la barrera y eso provoca hemorragia, el sangrado de la mucosa intestinal, de las células intestinales. Y eso yo lo voy a representar en una materia fecal con sangre, disentería. Bien. Ahora, acá vamos a ver más o menos la comparación de tres mecanismos. Un mecanismo no inflamatorio, que generalmente es el de los virus respiratorios, que provoca diarreas acuosas. Estas diarreas acuosas, diarreas osmóticas, provocadas por los virus, van a sentarse principalmente en el intestino delgado. ¿Cuál es la función del intestino delgado versus el grueso? El delgado es la bomba de absorción prácticamente, la esponja como tal. En cambio, el grueso solamente forma la materia fecal. Si está alterado el delgado, todo lo que le llega al grueso es puro líquido, entonces no puede compactar esa materia fecal. Por eso esa diarrea es bastante acuosa, bien abundante. En cambio, la inflamatoria, que ya tiene destrucción del tejido celular, como hemos visto de las bacterianas, va a afectar más el sistema colónico, intestino grueso. Ahí por eso veo disentería. Está bien asociada a bacterias intestinales. La penetrante de las otras bacterias hace lo mismo. ¿Bien? Provoca lesiones en la mucosa intestinal. Perfecto. Entonces, así es como es la fisiopatología de la diarrea. No es muy compleja, como estamos viendo. No, seguro que cuando ustedes lo lean sí es. Son bastantes mecanismos, pero a manera de hacerlo más resumido es eso. En síntesis es eso.
tienen que tomar en cuenta el enterocito para que yo pueda saber que ahí es donde pasa todo, en las funciones de absorción y transporte de electrolitos. Muy bien. Ahora acá vamos a ver más o menos todo lo relacionado a las gastroenteritis virales. ¿De acuerdo? No solamente es el rotavirus el que puede provocar estas diarreas. Bien. También hay otros virus, calicivirus, puede estar el adenovirus, el norovirus, son virus que pueden provocar diarreas. Bien. Este slide yo se lo dejo para que ustedes lo vean más adelante, los puedan revisar, pero vamos a hablar de las características clínicas que puede tener un paciente con diarrea viral. ¿Qué va a tener el paciente con diarrea viral? No va a tener fiebre, porque muchas veces estos pacientes no desarrollan fiebre, sí desarrollan náuseas y vómitos que vienen precedidos al cuadro diarreico. Este niño va a empezar a tener náuseas, no quiere comer, vomita todo el tiempo antes de que aparezca la diarrea. Las diarreas son diarreas acuosas, bastante abundantes y frecuentes, que por esa acidez pueden provocar dermatitis o reacciones dérmicas en la zona perineal, que pueden provocar exantema. Estas diarreas generalmente no vienen asociadas a veces a cólicos abdominales. Cuando es adenovirus, tal vez sí, pero luego no. ¿Okay? Sí. Esas son las cosas más representativas que tienen unas diarreas de tipo viral. ¿Bien? Que vamos a ver son distintas de las diarreas bacterianas. Porque las bacterianas, y aparte de eso, de tener las deposiciones, van a tener cuadros de diarrea no abundantes como las diarreas virales. ¿Bien? Son diarreas más no tan frecuentes, no tan voluminosas, ¿bien? Como las virales. Eso tiene que ustedes hacerles marcar la diferencia clínica en el diagnóstico. Una diarrea bacteriana muy distinta de una diarrea viral es la que no es tan frecuente, no es tan voluminosa. Si la bacteriana va a presentar fiebre, porque la bacteriana viene con fiebre, puede venir con sangre. Si viene con sangre, voy a pensar en esta enterobacteria, Shigella. Si viene con cólico abdominal, el niño tiene dolor abdominal que le causa la sensación de ir constantemente al baño. Alivia el cólico abdominal con la evacuación de la materia fecal. Las náuseas y los vómitos vienen posterior a la diarrea, diferente del viral, porque el viral venía antes. Empieza no comiendo, luego tiene diarrea. En la bacteriana empieza la diarrea y luego el niño empieza a vomitar, no quiere comer. Aparte de eso se agregan las náuseas y los vómitos. ¿Qué más? La materia fecal puede presentar moco o ser una materia fecal más ligosa, más consistente. En cambio, la viral no. La viral es una diarrea líquida muy parecida al agua, osmótica. ¿Okay? Estas son diferencias clínicas que ustedes tienen que ir conociendo para poder diferenciar cuándo es una diarrea bacteriana, cuándo es una diarrea viral. Así yo clínicamente voy a poder saber eso. Bien. Por acá les estoy dejando varias bacterias que pueden provocar, más que todo este slide para que ustedes revisen cómo vienen vehiculizadas estas bacterias. Las diarreas, estas enterobacterias, van a ingresar a nuestro cuerpo por la comida. La transmisión es oral, bien, fecal oral. ¿Qué quiere decir eso? Salen por nuestro sistema entérico y por contaminación pueden invadir comida, alimentos, todo eso. Entonces los niños al comer alimentos contaminados con estas bacterias están
transportando a la bacteria al intestino. ¿Bien? Esta es una enfermedad de transmisión no respiratoria, o sea que no es por tos, no es por gotitas de flujo, no es sexual como las otras enfermedades, sino es de transmisión fecal, oral, por contaminación principalmente de alimentos. Bien, entonces lo que los niños comen contaminado trae estas bacterias y produce todo eso. Otra cosa que hay que saber es que las virales generalmente se autolimitan, duran una semana a más tarde. Empiezan bastante agresivas, pero conforme van pasando los días de evolución, el niño va respondiendo solo y no necesita un antiviral específico, sino solito va convaleciendo esa enfermedad. En cambio, las bacterianas pueden tener una duración mayor, bien, pueden tener un tiempo de evolución mayor y va a ser grave, o sea, se pueden complicar las bacterianas si yo no les doy el tratamiento antibiótico, que es ese tratamiento de las bacterias. ¿Okay? Así es como ustedes tienen que distinguir una diarrea viral de una diarrea bacteriana. Muy bien. Ahí igual hay más bacterias que pueden provocar diarrea, ustedes igual la van a repasar. Son muchísimas bacterias que pueden provocar las diarreas. Pero hay otro grupo también que puede provocar diarrea. Los parásitos. Las enfermedades parasitarias intestinales pueden provocar también diarrea. Pero ¿cómo va a ser esta diarrea una enfermedad parasitaria? ¿En qué yo la voy a distinguir? Generalmente estas diarreas no son abundantes, no son acuosas, raramente vienen con sangre, pero tienen una característica que las difiere de todas las demás. ¿Cuál es? Que tienen un tiempo de evolución prolongado. Las diarreas crónicas o prolongadas van a ser a causa principal de parásitos. De los parásitos van a provocar esas diarreas de larga data de evolución. Este niño que todo el tiempo hace una deposición blanda, líquida, una o dos veces al día, o tres, que no le damos importancia, pero la está haciendo casi 20 días. Bien, entonces el niño no se va a deshidratar, no va a tener como complicación una deshidratación, porque igual está comiendo. Muy bien, pero ¿qué complicación sí podría tener una diarrea crónica? Al ser de harto tiempo de evolución, igual no está absorbiendo ese intestino. Exacto, desnutrición, anemia. Bien, han debido escuchar, las anemias son por parásitos muchas veces. Sí, los parásitos pueden provocar cuadros de desnutrición con anemia. Bien, entonces, tengo que tener claro eso. Más no tiene otra clínica florida los parásitos. Muy bien, los parásitos no hacen fiebre, hemos dicho muchas veces no vienen con vómitos, sino solamente acá yo tengo que tener claro que los parásitos sí pueden provocar diarreas crónicas, prolongadas, y a causa de eso el paciente puede tener una anemia secundaria o una desnutrición también secundaria. Bien. Todo esto me va a ayudar en laboratorio, que vamos a ver más adelante, para poder esclarecer cuál es la causa fuera de la clínica. Bien, perfecto. Complicaciones. ¿Qué complicaciones vamos a tener en un paciente con diarrea? A nivel intestinal, las diarreas podrían provocar perforaciones intestinales, en algunos casos virales, pueden provocar enterocolitis cuando afecta a los neonatitos, a los bebés, porque la edad no es un factor, ¿no? O sea, las diarreas pueden afectar a cualquier edad, desde un recién nacido
como a un escolar o adolescente. Entonces, pueden provocar estas complicaciones a nivel intestinal, como diarreas persistentes, megacolon tóxico, prolapso y enterocolitis. Bien, estas son complicaciones de tipo relacionada propiamente al intestino. No son muy frecuentes, no, solamente cuando es alguna bacteria muy agresiva o cuando tengo algún parásito que podría provocar perforación también. Bien. Las que son más frecuentes son las extraintestinales, bien, de las cuales yo tengo que conocer. ¿Cuál? La deshidratación, anomalías metabólicas. Ahí vienen los trastornos relacionados a los electrolitos y la glucosa. Muy bien, porque la glucosa también se pierde por diarrea y puede provocar cuadros de hipoglucemia sintomáticos en los niños. Bien, ¿qué otra cosa? Las bacterias. Las bacterias pueden provocar una infección sistémica a partir del intestino. Sí, puede. ¿Cómo se llama la infección sistémica producida por una bacteria? Sepsis. Bien, la sepsis es una infección sistémica que ocupa más de un sistema corporal. Y las bacterias pueden provocar sepsis, sí, a nivel de cualquier sistema. ¿A qué me voy? Una diarrea como complicación bacteriana puede hacer una sepsis. Una ITU puede hacer una sepsis. Una neumonía puede hacer una sepsis. Una infección bacteriana de la piel puede hacer sepsis. Una infección de hueso puede hacer sepsis. Una infección de ojo puede hacer sepsis. Todas las bacterias tienen esa complicación. Por eso no puedo permitir que la bacteria prolifere mucho tiempo en el paciente, porque prolifera y desde el intestino puede llegar al cerebro, puede llegar al corazón, puede llegar al pulmón y hacer una infección sistémica. Y por eso son las más agresivas las bacterias, más deshidratantes, virus, pero más complicadas a nivel sistémico son las bacterias. Bien, y fuera de eso, ¿qué complicaciones postinfecciosas podrían dar algunas bacterias? Artritis reactiva, el síndrome de Guillain-Barré, el síndrome urémico, las glomerulonefritis. Sí, son complicaciones postdiarrea de algunas bacterias. Bien, muchas de estas enfermedades ustedes han debido estudiar que una causa son bacterias que pueden provocar eso, pero no vamos a hacer referencia a eso, pero hay que conocerlo, hay que saber que sí se pueden producir esas complicaciones post-infecciosas. Muy bien. El diagnóstico clínico ya lo conocemos. Ustedes clínicamente ya saben cómo poder diferenciar una diarrea viral de una diarrea bacteriana y también de una diarrea parasitaria. Bien. Laboratorio. ¿Nos ayuda el laboratorio en las diarreas? ¿Sí o no? Sí. En sangre, ¿qué le pediríamos a un paciente con diarrea viral? Hemograma. Muy bien. ¿Qué vería en el hemograma? ¿Qué tendría que ver en el hemograma? Leucocitos elevados, proceso infeccioso. ¿A predominio de qué? Muy bien. ¿Desvío derecho o desvío izquierdo? Derecho. Muy bien. ¿Y si fuera una bacteriana? ¿A predominio de qué? Neutrófilos. Perfecto. Muy bien. ¿Y la PCR cómo tendría que estar? En una viral. ¿Cuál va a tener mayor repercusión? Los dos pueden estar elevados, porque la PCR es un reactante inflamatorio. Los dos provocan inflamación. Muy bien. La bacteria va a provocar que la PCR se eleve a rangos mayores. Va a tener un valor mayor de 12.
pueden anotar, ese sería su corte. Mayor a 12 es sinónimo casi de una infección bacteriana. Los virus van a elevar la PCR de su valor normal, que es 6 hasta 12, no lo elevan mucho. Bien, en cambio, las bacterias van a encontrar ustedes PCRs de hasta 280, 100, llegan a valores bastante altos. Bien, eso está representando que la bacteria a veces no solo está haciendo inflamación intestinal, sino ya está haciendo inflamación en otras partes del cuerpo. Los virus no se diseminan, los virus son localizados. Bien. Muy bien, y si tengo una diarrea viral, como ya sabemos como complicación la deshidratación, ¿qué más pedimos en sangre? ¿Qué más deberíamos pedir? En sangre. Hemos dicho que provoca la deshidratación. La deshidratación no provoca anemia. ¿Qué provocaba la deshidratación? Exacto, ¿no? ¿Qué provocaba la deshidratación? Hemos dicho la pérdida de los electrolitos, trastornos electrolíticos. Entonces, ¿cómo voy a saber yo si tiene o no tiene el sodio, el potasio alterado? Tenemos en la sangre un estudio que se llama ionograma. El ionograma mide serológicamente los electrolitos, principalmente sodio, potasio y cloro. ¿Qué más vamos a pedir? En sangre. Si pienso en una sepsis, te diría el cultivo de sangre, hemocultivo. Muy bien. Otra cosa. Voy a ver la funcionalidad del riñón, porque si no le llega líquido al riñón, entra en una insuficiencia. ¿Qué pedimos para ver función del riñón? Urea, creatinina. Entonces siempre igual, que eso lo vamos a explicar cuando veamos deshidratación, pero ya quiero que ustedes vayan sabiendo que en una deshidratación también tengo que pedir urea y creatinina. Suficiente con esos laboratorios en sangre. Muy bien. Y de ahí vendría lo más importante, pues, ¿no? Pedir un laboratorio de materia fecal. Muy bien. ¿Qué vamos a pedir en el laboratorio de materia fecal? Vamos a pedir 3 cosas, ¿bien? 3 cosas básicas y obligadas. Mucho más si yo sospecho de cuál puede ser la causa de la diarrea. Vamos a pedir moco fecal. Bien, el moco fecal. Vamos a pedir parasitológico. Bien, el examen coproparasitológico. Puede ser un parasitológico simple, puede ser un parasitológico serial. Y un tercer estudio, ¿cuál creen que sería? Que se tiene que pedir siempre. Mucho más si estoy pensando en una diarrea bacteriana. Cultivo. Si no, nunca voy a poder aislar cuál es la bacteria que está produciendo esa infección. Mucho más porque estas bacterias enterales tienen un mecanismo de resistencia muy distinto a las bacterias gram positivas. ¿Bien? Entonces, siempre vamos a pedir el coprocultivo, así es como se llama el cultivo de materia fecal, coprocultivo. Bien, siempre moco fecal, siempre coprocultivo, siempre parasitológico, ya sea simple o seriado en una consulta externa. Bien, claro, si tenemos las disponibilidades de poder hacer esos estudios, porque tal vez nos va a tocar en la práctica, cuando ustedes ya trabajen o hagan el internado, que los cultivos no hay en todas partes, pero tienen que tener el conocimiento de que sí se tiene que pedir. Bien, mucho más antes de que yo inicie una terapia antibiótica. Bien, si yo inicio una terapia con antibióticos y pido un cultivo después, puedo estar cegando ese resultado, bien, dando un falso negativo. Muy bien, ¿qué es lo que vamos a poder nosotros observar en el moco fecal?
vamos a observar si hay o no hay la presencia de sangre. Bien, esas disenterías me van a confirmar a mí realmente si hay o no hay sangre con ese resultado. Porque yo puedo asustarme fácilmente viendo una diarrea con sangre, pero por ahí ese niño había comido gelatina de frutilla justo antes, o había tomado un Power rojo. Justo esa materia fecal puede salir con estrías rojas, que me pueden hacer pensar, puede ser sangre. Eso lo voy a llevar entonces al laboratorio. Y el laboratorio va a analizar esa materia fecal y ellos separan lo que es sangre de lo que no es sangre. Entonces, sí, había sido nomás sangre. Por más que comió esa gelatina de frutilla, tenía sangre. O no tenía sangre, no, era solamente el colorante de la gelatina. Entonces, me ayuda a mí a que confirmar si realmente hay o no hay sangre. Pero hay otro estudio que se llama sangre oculta en heces, que también me puede confirmar eso. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Podemos ver, igual que en el hemograma, podemos ver la presencia o no de neutrófilos. ¿Bien? Si yo estoy pensando en una diarrea bacteriana, vamos a encontrar mayor predominio de neutrófilos. Entonces, sí ya puedo yo también observar neutrófilos. Algunas veces va a marcar este resultado. Se está observando lactoferrina fecal. La lactoferrina fecal es un producto de degradación de los mismos neutrófilos dentro de la materia fecal. Entonces, si yo observo lactoferrina fecal y neutrófilos, entonces me estoy dando ya la idea de que esta diarrea es bacteriana. Y bien, las diarreas virales no van a tener nada de esto. El moco fecal me va a reportar moco fecal no inflamatorio, no inflamatorio. Entonces, eso quiere decir que el virus no está provocando nada y confirmo que es una diarrea viral. ¿Okay? Si yo estoy sospechando de un rotavirus, se puede pedir una serología específica en materia fecal para rotavirus. Bien, se puede. Si yo pido serología para rotavirus y puedo detectarlo al rotavirus en materia fecal. Muy bien. Y los parásitos, ¿cómo los voy a encontrar? Con el parasitólogo. Bien, el parasitólogo. Para eso me sirve la materia fecal. Por último, lo que decíamos era el coprocultivo. ¿Qué va a ser el coprocultivo? Me va a identificar a la bacteria que está provocando la infección bacteriana. Bien, ¿en cuánto tiempo sale el resultado? 72 horas es el tiempo en que nos van a dar a nosotros el informe. Bien, 72 horas. No solo nos dan el resultado de la bacteria, sino también me dan el antibiograma de qué antibióticos yo podría utilizar específicamente en esa bacteria. Bien, pero eso no quiere decir que voy a esperar 3 días para hacer el tratamiento. Y nosotros acá vamos a aprender cómo yo tendría que hacer el tratamiento empírico, ¿bien? Sobre la experiencia epidemiológica de qué bacterias son las más frecuentes. Muy bien. Entonces, tratamiento. Vamos a empezar con el tratamiento. ¿Cómo voy a hacer yo el tratamiento de una enfermedad diarreica? ¿Bien? Muchas veces la enfermedad diarreica igual la van a conocer con el nombre de gastroenteritis. Gastroenteritis es lo mismo que decir enfermedad diarreica. Pero les digo eso para que no se estén confundiendo. Otro médico les puede decir gastroenteritis. ¿Qué era la gastroenteritis? Nunca entendí que era la gastroenteritis. No, es lo mismo que enfermedad diarreica. ¿Bien? Entonces, el tratamiento base número 1 va a ser, ¿qué cosa? Hidratación. ¿Bien? Porque el paciente, si es más todavía una diarrea viral, va a tener este peligro de deshidratarse. Entonces, vamos a hidratar. ¿Bien? Vamos a hacer más énfasis en la parte de hidratación cuando veamos deshidratación. ¿Bien? Pero
yo tengo que saber que el pilar número 1 del tratamiento de la diarrea es la hidratación. Y de acuerdo al tipo o la clasificación de la deshidratación, yo voy a poder optar por alguno de los planes que me da la OMS. El plan A, el plan B o el plan C. Muy bien. Independientemente de cualquiera que sean los planes, la idea de la hidratación es darle al paciente líquidos en una proporción adecuada y electrolitos, de sodio, cloro, potasio. Tengo que tratar de darle al paciente principalmente sodio y cloro para que pueda equilibrar esa osmolaridad que se está perdiendo por la deshidratación. Muy bien. Para eso utilizamos en la vía oral las sales de rehidratación oral, muy bien, que tienen que ser de osmolaridad reducida en pediatría. Bien, en el adulto se utilizan las isoosmolares, pero en niños son la de osmolaridad reducida. Muy bien. ¿Qué más vamos a tratar en el paciente sintomáticamente? Acá todavía no estamos viendo el tratamiento específico de una diarrea bacteriana, sino el tratamiento sintomático. La primera complicación, deshidratación. Entonces voy a tratar con hidratantes. Pero ¿qué más le vamos a dar al paciente? Le vamos a dar suplementación con zinc. ¿Alguna vez hemos debido escuchar que el zinc es bueno para la diarrea? Evidentemente sí. ¿Por qué? El zinc actúa como un metabolito cofactor. ¿Qué es lo que hace? Ayuda a reforzar y reintegrar la capacidad de absorción que tiene el enterocito. ¿Bien? Ese enterocito que se venía alterado, que no tenía esa capacidad de absorber, el zinc lo que hace es volver a reestructurar parte de su estructura física y así pueda volver a absorber. Entonces ayuda el zinc. Me disminuye la duración y la gravedad de la diarrea. Le vamos a dar al paciente entonces zinc. ¿Cómo se da el zinc? Una vez al día, y el tratamiento es por 14 días. Bien. La dosis del zinc es menores de 20 kilos, 10 miligramos, mayores de 20 kilos, 20 miligramos. Bien. Una sola dosis día por 14 días mínimo para que yo vea el efecto del zinc. Mínimo digo, que ustedes podrían darle por más tiempo, no hay ningún problema. Otra terapia de tratamiento sintomático es los probióticos. Bien, los probióticos. Y los probióticos, que son esta microbiota que tenemos en nuestro intestino y en todo nuestro cuerpo, es un buen tratamiento de suplementación para reforzar a ese intestino debilitado, como para mejorar el sistema inmunológico, porque nuestros anticuerpos se pueden formar también en las mucosas intestinales. Entonces vamos a dar probióticos. ¿Bien? Dice que los probióticos tienen mayor efectividad cuando les damos a una diarrea viral, pero también tienen efectividad cuando yo voy a aplicarlos en una diarrea bacteriana. Con más razón si voy a utilizar antibióticos de por medio. Y entonces tenemos que utilizar probióticos. ¿Qué probióticos vamos a utilizar? Porque hay una lista larga de probióticos disponibles en el mercado. Muy bien. Yo les dejo acá los más importantes en la práctica médica. Saccharomyces boulardii, este es de importancia en el paciente mayor de 5 años. Muy bien. El Saccharomyces boulardii tiene el nombre comercial. Acá, Florestor. El Florestor es Saccharomyces boulardii. Es el que tenemos que darle al paciente mayor de 5 años. Y en el menor de 5 años, el lactante, le vamos a dar el Lactobacillus
Reuteri o rhamnosus, el lactobacillus. El lactobacillus viene en gotas y esas gotas las podemos conocer o bien ampollas, enterogermina o biogalia. Bien, esos son los probióticos que voy a utilizar para la diarrea. En las diarreas virales le voy a dar al paciente las cepas de lactobacillus a 2 veces al día, uno en la mañana y uno en la noche. ¿Por cuánto tiempo? Mínimamente igual 7 a 10 días de tratamiento. Enterogermina o biogalia. Bien, puede ser cualquiera de esos dos, que son sus nombres comerciales, pero la cepa probiótica es lactobacillus. Bien, lactobacillus. ¿Dónde más puedo encontrar probióticos que no sean sintetizados farmacológicamente? Muy bien. ¿El yogur de qué se hace? ¿De leche? ¿Quién fermenta esa leche? Los probióticos, las cepas probióticas. Y lo que se hace en el yogur es colocar las cepas probióticas, les dan leche, fermentan esa leche y de esa fermentación sale el yogur. Muy bien, al yogur le colocan saborizante y ese es el yogur de frutilla que están tomando. Muy bien. Mientras más tiempo de fermentación tiene el yogur, se hace más espeso, que ya se llama griego, y tiene más carga de probióticos, o más carga de proteínas también. Entonces, el yogur es una muy buena fuente de probióticos naturales. Bien. ¿Puedo utilizarlos en la diarrea? Sí. Entonces, en la diarrea, tengo que indicar yogur como tratamiento nutricional. Sí, puedo indicar yogur, una dieta rica en carbohidratos, pero de consistencia. Bien, ¿qué carbohidratos de consistencia o formadores conocemos? Los almidones. Bien, ¿cuáles son los almidones? Tubérculos, papa, yuca, camote, todas esas cosas este niño tiene que comer con más fuerza. Pero vamos a evitar carbohidratos de acción o digestión rápida. Ahí vamos a evitar entonces que el niño ingiera lactosa y glucosa. Bien, entonces la leche natural o entera vamos a evitar en la diarrea porque puede provocar más diarrea. Sí puedo utilizar leches deslactosadas que no tengan la lactosa o leche de soya también. No vamos a utilizar entonces leche entera. Muy bien. Solamente cuando tengamos diarreas virales como el rotavirus, que puede provocar esas diarreas muy abundantes. Yo les comento, una vez tuvimos un paciente con rotavirus en el hospital y llegó a tener 40 deposiciones al día. 40. Tuvimos que hidratarlo con 2 sueros en 2 brazos. Pero, o sea, va a esa frecuencia. 40 deposiciones día. Pueden imaginarse, y eran abundantes. Todo lo que entraba salía. Cuando ya hicimos el diagnóstico diferencial con cólera, pero era un rotavirus. ¿Bien? O sea, me voy a que es muy deshidratante. Solamente en esos casos donde no podamos controlar la frecuencia de las deposiciones, podemos utilizar alguna farmacología, alguna terapia farmacológica que bloquee la producción de diarrea. Ahí vamos a utilizar ese medicamento que están viendo ahí, racecadotril. Racecadotril. El racecadotril es un antidiarreico que se puede utilizar en pediatría solamente cuando estoy frente a una diarrea viral, bien, con alto riesgo de deshidratación. Lo que hace es evitar la secreción y así no está perdiendo mucho electrolito. Bien. Pero loperamida, que igual es un antidiarreico, no podemos utilizarlo en pediatría. ¿Por qué? Porque loperamida podría provocar en niños megacolontoxia. Al bloquear la acción peristáltica, ese niño puede acumular toxinas
provocar un megacolon agresivo para él. Entonces, no loperamida, pero sí puedo utilizar racecadotril. Racecadotril como terapia farmacológica para cortar la diarrea. Pero nunca le vamos a dar eso a un paciente que estemos sospechando de una diarrea bacteriana. ¿Bien? Doctor, ¿no sería peligroso disminuir el peristaltismo y dejar la bacteria en el intestino? Exacto. Por eso no tenemos que darles a las diarreas bacterianas. Esto solo es para las diarreas virales. Cuando yo pienso en un virus que esté provocando la diarrea, que sé que el virus no se va a propagar, el virus no va a hacer una sepsis. Los virus enterales no son sépticos. Tal vez influenza sí, coronavirus sí, pero los virus enterales no. Pero ahí está la respuesta de por qué no le puedo dar a las diarreas bacterianas. ¿Por qué? Porque si yo inhibo el peristaltismo en una diarrea bacteriana, estoy produciendo sobreagregación de toxinas. Eso puede provocar una sepsis más fácilmente que si yo no le doy. Entonces, no tenemos que darle antidiarreicos a las diarreas bacterianas. Cuando tengan fiebre, sangre, material, todo lo relacionado a una diarrea bacteriana más laboratorios, no le vamos a dar antidiarreicos, ¿bien? Por el alto riesgo de hacer sepsis. Muy bien. Y ahora vamos al tratamiento antibiótico empírico que le tenemos que dar a un paciente con diarrea. ¿Bien? Entonces acá vamos a hacer un poquito de recuerdo de qué son las enterobacterias. ¿Qué son las enterobacterias? ¿Gram positivas o gram negativas? Gram negativas. Bien, y a los gram negativos, ¿qué les damos de tratamiento? ¿Qué familia de antibióticos le damos? ¿A qué pertenecen las cefalopólicas? Los beta-lactámicos. Bien, los beta-lactámicos empiezan con las penicilinas, luego amoxicilinas. La evolución más adelante son las cefalosporinas. Pero, ¿qué pasa? Los beta-lactámicos en realidad son más útiles para los gram positivos, para todas las enfermedades respiratorias, porque todos los estreptococos, estafilococos son bacterias gram positivas. Para eso se ha sintetizado la penicilina, para romper esas bacterias. La diferencia microbiológica de estas dos bacterias es que las gram negativas tienen una pared más gruesa que la positiva, ¿no? Porque tienen más peptidoglucano y ciertas otras cosas que hace que pueda diferir el ingreso del antibiótico. ¿Cómo actúan los beta-lactámicos? ¿Qué hacen? Inhiben la síntesis de la proteína, alteran el ADN de la bacteria. ¿Qué hacen? O actúan sobre la membrana bacteriana, inhibiendo su formación y al parte la destruyen. ¿Cuál es el mecanismo de acción de los beta-lactámicos? ¿Por qué le daría? Lo que hacen los beta-lactámicos es destruir, son bactericidas, y lo que hacen es destruir o alterar la estructura de la pared bacteriana. Bien, al alterar la pared bacteriana, hacen que nuestro propio cuerpo pueda erradicar a la bacteria. Más la bacteria ya no tiene cómo defenderse de ese medio ácido que es nuestro cuerpo. Pues con eso, la bacteria se desintegra. Bien, hay otros antibióticos que alteran la formación de proteínas y hay otros antibióticos que alteran el ADN, pero los betalactámicos actúan de esa forma. Han sido sintetizados principalmente para atacar a los gram positivos, streptococo, estafilococo, y eso me tiene que hacer pensar en qué: neumonía, infección de la piel. Para ahí utilizo más que cosa: penicilina, amoxicilina, ampicilina. Pero para estas bacterias no habían sido muy eficaces, porque no podían romper la pared bacteriana. Entonces sintetizaron una nueva familia de antibióticos,
una evolución de las mismas penicilinas. Y esas fueron las cefalosporinas. Que dentro de las cefalosporinas, igual empezaron a desarrollar por generación, unas de primera, unas de segunda, unas de tercera. Actualmente ya tenemos de sexta generación. ¿Bien? La generación va a actuar más sobre ciertas cepas bacterianas. O sea que en mayor generación no solamente ataca a las gram positivas, sino ya también ataca a las gram negativas. Bien, entonces por eso utilizamos a las cefalosporinas. Tienen mejor acción con estos gram negativos, pero también con los gram positivos. Bien, ¿y qué cefalosporinas vamos a utilizar? Tercera generación. ¿Cuáles son estas de tercera generación? Ceftriaxona, cefotaxima de forma parenteral. Y si quiero administrarle por vía enteral, vía oral, ¿cuál vamos a utilizar? Cefixi. Muy bien, Cefixi. Y en el caso de que el paciente no pueda, tal vez bien es alérgico a los beta-lactámicos o la bacteria provoque un mecanismo de resistencia que es el tipo mecanismo BLE, que lo que hace es producir una cubierta externa mayor a la pared, donde el beta-lactámico no puede actuar, vamos a tener que utilizar otro tipo de farmacología. ¿Bien? ¿Qué fármacos utilizaríamos para esa resistencia? Se ha sintetizado una familia solamente para que se evite formar esa cubierta BLE que producen estas bacterias. Se llaman los inhibidores de beta-lactamases. Son dos. ¿Cuáles son? Irán como pan de todos los días a las neumonías. Mal indicadas, porque no se tienen que... Vamos a ver eso nuevo. Que ya viene combinada con la amoxicilina. Y son dos. ¿Cuáles? Muchas veces dice amoxicilina más ácido clavulánico sulfato. Esos son los dos inhibidores de beta-lactamases que utilizamos para el mecanismo de resistencia BLE. Bien. Otro fármaco que utilizamos para el mecanismo de resistencia BLE son los macrólidos. Y dentro de los macrólidos está acitromicina, como terapia de tratamiento antibiótico. Muy bien. Escherichia coli va a utilizar acitromicina, salmonella lo mismo. Para todas las bacterias, enterobacterias, ustedes tienen que empezar su terapia empírica si es un paciente internado con riesgo grave de complicaciones, cefalosporinas de tercera generación. Bien, ceftriaxona o cefotaxima. Esa es mi terapia empírica para un paciente internado. Y si es por vía oral, voy a utilizar una cefalosporina, pero de tercera generación vía oral. Vamos a utilizar la cefixima. Bien, la moxifura no puedo utilizar porque estas bacterias no tienen ese tipo de, o sea, estos antibióticos no tienen esa acción con esas bacterias. ¿Sí? Sí, muy bien. No vamos a utilizar en pediatría las sulfas o las quinolonas, en realidad, ¿no? Y en adultos sí se utilizan. En adultos, ustedes saben que el tratamiento de la diarrea es ciprofloxacin. ¿Igual en adultos? Sí, porque la resistencia. Muy bien. Pero en pediatría hay una razón clave para no utilizar las quinolonas. ¿Cuál es esa razón? ¿Alguien sabe? En niños no vamos a utilizar las quinolonas nunca, por lo menos en menores de 10 años no vamos a utilizar quinolonas como cipro, levofloxacino o sulfa. ¿Por qué? Porque pueden alterar la placa de crecimiento. Bien, uno de sus efectos adversos es que va y ataca la placa de crecimiento. Si
si yo ataco la placa de crecimiento en un paciente menor de 10 años, ese paciente no va a crecer en tamaño, bien, no va a tener una talla ideal, pero el crecimiento. Por eso no vamos a utilizar inolonas en pediatría, por lo menos en menores de 10 años. En el mayor de 10 años puedo considerar utilizar, porque ya a los 10 años, más o menos, ya puedo llegar a tener una talla ideal. ¿Bien? Pero en el menor, no vamos a dar porque podemos alterar el crecimiento. ¿Okay? Eso. Con el tema de parásitos, como es la etamoeba, la yardia, el Cryptosporidium, vamos a utilizar antiparasitarios. ¿Bien? Un antiparasitario de amplio espectro que utilizamos en pediatría es el metronidazol. El metronidazol es un antiparasitario, gran espectro, con acción tanto de los helmintos como de los protozoarios. ¿Bien? Y como profilaxis para la desparasitación, vamos a optar mejor por nitazoxanida. El nitazoxanida es igual, un antiparasitario de amplio espectro, parecido al metronidazol, pero con menos efectos adversos sobre la médula ósea. Bien, entonces, para desparasitar y también como tratamiento, es buena opción nitazoxanida. Pero para un paciente internado, el único antiparasitario que puedo administrar por vía parenteral es metronidazol. Bien, que la dosis es de 30 hasta 50 miligramos por kilo peso. Bien, la dosificación la vamos a ver en la práctica. Vamos a practicar dosis. Ya vamos a hablar más sobre la dosificación. ¿Puedo repetir el tratamiento empírico bacteriano? Muy bien. Primera línea empírica, en realidad no hay primera línea, sería la terapia empírica, es cefalosporinas de tercera generación. Si es un paciente internado, vamos a administrar de forma parenteral. Puedo utilizar ceftriaxona o cefotaxima. Bien. Y si es un paciente ambulatorio de la consulta externa, vamos a usar cefalosporinas de tercera generación vía oral. Y ahí utilizo la cefixime. Bien, cefixime. Si tengo que escoger entre la ceftriaxona, y esto ya es para terminar, si tengo que escoger entre la ceftriaxona y la cefotaxima, ¿cuál vamos a utilizar? Está internada. Ceftriaxona o cefotaxima, no cefixime. La cefotaxima igual se administra por vía parenteral. ¿Cuál vamos a utilizar? ¿Por qué? Cuando ustedes administren un fármaco, no solo tienen que pensar en el mecanismo de acción, que es importante, y todas las otras cosas, sino también tienen que pensar en los beneficios que le puede dar a todos nosotros. O sea, el tiempo de administración, la frecuencia, hasta los costos. Bien, la ceftriaxona se da cada 24 o cada 12 horas. La cefotaxima se da cada 6 horas. Entonces, ¿cuál creen que sería más fácil de dar? Ceftriaxona. Si yo le digo a una licenciada, administro una vez al día, tengo un 50% de riesgo de que no le administro. Hay un error de la mitad. Ese es que una vez al día. Pero si le digo que administre 4 veces al día, ese riesgo se vuelve casi del 100%. ¿Bien? ¿Por qué? No cumple. ¿Por qué? Porque tiene muchos pacientes, porque a veces se infiltra la vía, tienen que recanalizar. Entonces, mucho mejor si yo le puedo dar un antibiótico que no se utilice tan frecuentemente. En este caso, la ceftriaxona me es más útil y fácil porque solo se utiliza una vez al día. Entonces, ceftriaxona. Solo si no tuviera la ceftriaxona, porque no la tenemos, tenemos que utilizar la cefotaxima. Bien, perfecto. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Muy bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy.